Reciban un cordial saludo. El día de hoy vengo a presentarles un resumen de un artículo científico que tiene como título Influencia de los remolinos en la composición del fitoplancton en la bahía de Bengala. Este artículo fue elaborado por Sarma y otros colaboradores en el 2020. A continuación, les voy a presentar eh, el orden de esta exposición. Va a tener una introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y las conclusiones más relevantes. Muy bien, como introducción, resulta que el fitoplancton es la base de la red alimentaria en el océano, es decir, son productores primarios. Los nutrientes juegan un papel muy importante en su concentración y proporción. Cuando hay déficit de estos nutrientes, por ejemplo, los inorgánicos disueltos, por ejemplo, nitrógeno y fósforo, ciertas comunidades utilizan el nitrógeno y el fósforo disuelto orgánico para compensar este déficit. Muy bien, la zona de estudio se encuentra en la bahía de Bengala, al este de la India. Se recolectaron muestras en 21 estaciones de hasta 100 metros de profundidad. Las estaciones las podemos ver en el mapa de los números desde el 1 hasta el 21. Y durante la época de los intermonzones, es decir, época donde ocurren vientos de gran magnitud, se identificaron 3 remolinos. Uno en el norte en sentido ciclónico, es decir, contrario a las manecillas del reloj, contrario a la dirección de las manecillas del reloj. Allí, pues, después de la ocurrencia de este remolino, se recolectaron las muestras 72 días después. Además, se reconocieron 2 remolinos anticiclónicos, es decir, que van en el sentido de las manecillas del reloj, y los subcategorizaron mediante remolino anticiclónico norte, en el cual pues recolectaron las muestras 185 días después de la ocurrencia de ese remolino, y el remolino anticiclónico en la zona sur, se recolectaron las muestras 120 días después. Muy bien. Para los análisis de nutrientes, pues específicamente para los inorgánicos, se utilizaron autoanalizadores. En específico, se analizaron el nitrato, nitrito, amonio y fosfato. Para el fosfato orgánico disuelto, se analizó a partir del fosfato inorgánico y el nitrógeno total a partir de una oxidación de nitrógeno. Para los análisis de pigmentos que reconocen organismos fitoplanctónicos, pues se encontraron, o bueno, se identificaron varias, por ejemplo, la fucoxantina, que sirve como para identificar diatomeas, la peridinina para dinoflagelados, la butanoxifucoaxitina para cromofitas y nanoflagelados, la hexanocifucoaxitina para cromofitas y nanoflagelados, la etcétera, para la aloaxitina, clorofila A y clorofila B, con sus correspondientes diniviles, ¿no? Y ceaxitina. Estos pigmentos, pues, sirven para identificar qué tipo de comunidades fitoplanctónicas hay. Se utilizaron también imágenes satelitales de una base de datos llamada Copernicus, que tiene como resolución 0.25 grados por 0.25 grados, que aproximadamente para esta latitud de la bahía de Bengala son 25 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, más o menos este podría ser el tamaño de cada cuadrícula. Muy bien, vamos con los resultados. En la imagen, pues tenemos 4 subimágenes en las cuales pues el eje Y
o el eje vertical hace referencia a la profundidad. El eje X hace referencia a la distancia. Y los colores pues hacen referencia a la variable en cuestión. Aquí podemos ver que para las primeras estaciones, esto siendo más al norte, la estación 1 y esto siendo más al sur a la estación 21, determinaron que en la temperatura, vamos con la imagen A, la temperatura pues la más cálida fue en la zona donde estuvo el remolino anticiclónico que estaba más al norte. La salinidad, se presentaron aguas poco salinas al norte, por encima de los 50 metros. Aquí las tenemos. Y aumentó la salinidad al sur. Esto se debe a que para esta zona pues hay grandes afluentes que llegan a la costa y pues disminuyen la salinidad. Esto tiene una implicación importante en cuanto a la disponibilidad de nutrientes que más adelante lo vamos a analizar. La clorofila A tuvo valores mayores en la zona sur donde estuvo el remolino anticiclónico. Y para el oxígeno disuelto, pues hubieron bajas concentraciones en la zona donde estuvo el remolino eh, ciclónico. Aquí, ¿cierto? Bueno, se me olvidó decir, y es que para esta zona los autores la categorizaron como no remolino, es decir, donde no había presencia de remolino, y esto pues lo utilizaron para hacer las comparaciones, qué pasaba donde había remolino y qué pasaba donde no lo había. Muy bien, para los nutrientes orgánicos tenemos básicamente quieren decir lo mismo que en la anterior imagen. Para el nitrato tenemos una mayor concentración en la zona donde estuvo el remolino ciclónico. Y esto pues está asociado a la isoterma de 20 grados. El fosfato, no hubo mayores diferencias en las estaciones de donde no hubo remolino y donde estuvo el remolino anticiclónico en la zona sur, ¿cierto? Aquí fueron bastante parecidas. Y por debajo de los 40 metros tuvieron máximos tanto la zona donde estuvo el remolino ciclónico y la zona donde no hubo remolino. Para el silicato, pues más o menos fue uniforme a lo largo de las estaciones, excepto en la zona donde estuvo el remolino ciclónico, que por debajo de los 50 metros tuvieron valores bastante considerables. Muy bien, vamos para los nutrientes orgánicos. Y es que el nitrógeno orgánico disuelto, pues la mayor concentración estuvo en la superficie en todas las columnas de agua. Para el fósforo orgánico disuelto, pues la concentración estuvo más o menos entre 20 y 30 metros. Aquí en la relación nitrógeno-fósforo, pues se cumplió la relación de Redfield, en las cuales pues los autores eh, indican que la relación pues era de 16.6 a 1.1, la cual pues una relación media de 6.5. Muy bien, vamos ahora con los pigmentos de fitoplancton. Para la fucoxantina tenemos que altos valores entre los 0 y los 25 metros y 50 y 100 en la zona donde estuvo el remolino anticiclónico en la zona norte y donde no hubo remolino. Para el total de clorofila B, es decir, clorofila B y divinil de clorofila B, pues, y este es un marcador de clorofitas, pues se encontró que entre los 50 y los 100 metros
tuvo valores mayores para todas las estaciones, excepto para donde estuvo el remolino ciclónico. La zeaxitina tuvo valores mayores en la zona donde estuvo el remolino anticiclónico en la zona norte y entre los 0 y los 50 metros. La peridinina, un pigmento importante para reconocer o bueno, identificar dinoflagelados, pues tenemos que en las zonas donde no hubo remolino y en la zona donde estuvo el remolino anticiclónico sur, tenemos valores altos por debajo de los 50 metros, o sea que el sur predenomina este pigmento. Para la hexanodiloxifucoaxitina tenemos pues un marcador importante para identificar aptofitas, pues tuvo valores amplios en la zona norte donde estuvo el remolino anticiclónico y entre los, pongámosle 25 o 30 metros, pues también tuvo valores mayores en la zona donde estuvo el remolino anticiclónico, pero en la zona sur. Y ahora la divinil de clorofila A, tenemos altos valores en los 50 metros en la zona norte del remolino anticiclónico y entre los 50 y los 80 metros en la zona sur del remolino ciclónico. Muy bien, para los tamaños del fitoplancton, los autores hacen énfasis en que hubo un error significativo, ya que algunos pigmentos utilizados en el diagnóstico cubren un alto rango de tamaño. Si bien, entonces podemos hacer el siguiente análisis, y es que el microplancton fue pobre en la zona norte y tuvo valores relativamente mayores que en la zona, tuvo valores mayores en la zona sur, pues en relación a la zona norte. El nanoplancton fue totalmente diferente, totalmente opuesto. En la zona sur hubieron valores muy bajitos y en la zona norte pues hubieron valores más altos en relación a la zona sur. Para el para el picoplancton, tenemos pues que estuvo presente en toda la región, donde hubieron máximos en la zona, donde estuvo el remolino anticiclónico norte en los 100 metros y el remolino anticiclónico en la zona sur en la superficie, entre los 0 y los 10 metros. Muy bien, entonces en la discusión vamos a ver que en esta tabla pues les voy a mostrar en resumen qué se encontraron en las zonas donde estuvieron presentes los remolinos ciclónico, anticiclónico norte y anticiclónico sur. Vale, donde estuvo el remolino ciclónico pues se evidenció un déficit de fosfato. Esto pues tuvo una limitación en la biomasa. Tuvo altos valores de zeaxitina y hexanolofucoaxitina, lo cual pues da como pie para asegurar de que hay mayores cantidades de crisofitas y cianobacterias. Según los autores, pues esta región es una región que es débilmente productiva y alta carga en suspensión lo provoca. ¿Por qué alta carga en suspensión? Pues lo había mencionado y es que hay unos ríos que constantemente aportan elementos en suspensión y eso hace que la luz penetre en una menor proporción. Entonces, de todas las tres zonas, esta zona es la que menos biomasa tenía en cuanto a fitoplancton, pues. Para la zona donde estuvo el remolino anticiclónico en la zona norte, además de tener poco fosfato, pues tenía poco nitrato, pero había cantidades abundantes de nitrógeno orgánico disuelto.
Al haber mayor proporción de hexanolofucoaxitina frente a butanolofucoaxitina, pues tenemos que hay mayor presencia o dominan las crisofitas sobre las primmesofitas. La fucoaxitina estuvo mayor presente que la clorofila A, por lo tanto las primmesofitas tuvieron dominancia frente a las diatomeas. El crecimiento de las algas fue algo limitado y además al tener altos valores de zeaxitina, pues hubo mayores proporciones de clorofitas y cianobacterias. Ahora, para la región del remolino en la zona sur, el remolino anticiclónico, pues si bien tenemos eh, bajas concentraciones de nitrato y altas concentraciones de nitrógeno orgánico disuelto, en lo cual pues tenemos que altas concentraciones de peridinina dan indicios a que hay abundancia de dinoflagelados autótrofos. Bajas concentraciones de zeaxitina, pues menores proporciones de clorofitas y cianobacterias. Clorofila en abundancia, lo que da indicios a que hay abundante proclorofitas y si bien en la zona sur hay suficiente fosfato para la presencia de dinoflagelados y cianobacterias. Muy bien, las conclusiones más relevantes de este artículo fueron las siguientes. Debido a la falta de nitrato, el nitrógeno orgánico disuelto favoreció el crecimiento fitoplanctónico no silicio. Los resultados sugieren que los remolinos transportan organismos desde su origen a la costa, conllevando una diversidad fitoplanctónica. Al tener bajas concentraciones de fosfato y nitrato, pues hubieron baja presencia de diatomeas y baja presencia de microplancton. Eventos como los remolinos, su naturaleza, evolución y ubicación influyen en la composición del fitoplancton. Este es un artículo muy interesante, ya que pues vemos que se combinan dos aspectos de la oceanografía de una manera muy integrada, tanto la física, la química y la biología. Es una opinión personal. Muchas gracias por la atención y quedo atento a las preguntas.